Vendí mis alianzas un martes por la tarde. El joyero me miró en silencio, con esa mezcla de respeto y lástima que se tiene por los viejos que llegan con las manos temblorosas y los ojos cansados. Me preguntó si estaba seguro. Le respondí que sí. No le dije que esas 2 piezas de oro habían sido lo último que conservaba de mi esposa, Clara, ni que cada una tenía grabada en su interior una fecha que marcó toda mi vida. 18 de mayo de 1982, el día en que nos prometimos que nada nos separaría. Solo dije, mi hijo se casa, necesita ayuda. Cuando me extendió los billetes tuve que girar el rostro. No quería que viera cómo me dolía desprenderme de ese pedazo de historia. Salí del local con el sobre apretado contra el pecho, como quien lleva el corazón envuelto en papel. Era poco dinero comparado con lo que valía para mí, pero suficiente para pagar el banquete que Andrés, mi único hijo, no podía costear. Mientras caminaba hacia casa, recordé cómo Clara solía decirme que el amor de un padre es el único préstamo que nunca se cobra. Yo, tonto de mí, seguía creyendo eso. Cuando llegué, el cielo se había cubierto de nubes grises. Andrés me esperaba en la sala, mirando el celular. No levantó la vista al oír mis pasos. Solo dijo, con voz impaciente, ¿lo conseguiste? Saqué el sobre del bolsillo y se lo entregué. Él lo abrió, contó los billetes y sin siquiera agradecer, los metió en la mochila. ¿Alcanza?, pregunté. Sí, respondió sin emoción. Con esto ya puedo cerrar todo con el salón. Se quedó callado unos segundos. Yo, ingenuo, sonreí. Me alegra poder ayudarte, hijo. Tu madre estaría feliz de verte comenzar una nueva etapa. Entonces lo escuché. Esa frase, fría, cortante, brutal. Papá, no necesitas ir a la ceremonia. Ya tenemos demasiados invitados. Pensé que era una broma. Me quedé mirándolo, esperando una sonrisa, una explicación. Pero siguió hablando sin mirarme a los ojos. Y sinceramente, con esa ropa vieja y ese olor a medicamentos, solo nos avergonzarías. El aire me faltó. Sentí que el mundo se achicaba alrededor, pero no dije nada. Solo asentí, con la dignidad que aún me quedaba. Entiendo, hijo, no te preocupes. Fingí una sonrisa, le di una palmada en el hombro y me fui al dormitorio. Cerré la puerta con cuidado. Y entonces, solo entonces, me permití llorar. No era la primera vez que me dolía su indiferencia, pero sí la primera que sentía que me arrancaba el alma. Esa noche apenas dormí. La habitación me resultaba enorme, vacía, como si Clara también me hubiera abandonado otra vez. Miré el espacio donde antes estaba el joyero con nuestras alianzas y pensé, vendí lo último que me unía a ella, para pagar el orgullo de quien ya no me considera su padre. Me levanté antes del amanecer. Encendí la radio, preparé café, y traté de convencerme de que había hecho lo correcto. Un padre no espera agradecimientos. Un padre ayuda, aunque duela. Eso me repetía, una y otra vez, como un rezo. Pero por dentro, algo empezó a cambiar. Una pequeña chispa que llevaba años dormida encendió su primer destello. No de odio, de claridad, de justicia. Mientras revolvía el café, vi mi reflejo en la ventana. Un hombre viejo, encorvado, con los ojos hinchados de tanto llorar. Y me prometí algo. No volvería a humillarme por amor. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si esta historia te está gustando. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de los relatos que preparo con tanto corazón. Déjame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Ahora sí, continuemos. A la mañana siguiente, caminé hasta la iglesia donde se casaría. No entré. Solo observé desde lejos, oculto entre los árboles del parque de enfrente. Vi llegar a los invitados con trajes elegantes, risas, abrazos, fotos. Vi a Andrés bajar del coche, sonriente, con el mismo porte que tenía su madre. Por un instante, sentí orgullo. Pero el orgullo se deshizo cuando vi cómo le daba un beso en la frente a la novia, y con una sonrisa altiva decía algo que hizo reír a todos. Me dolió no escucharlo, pero en el fondo supe que no era algo que quisiera oír. Caminé de regreso a casa despacio, con la espalda encorvada por el peso de la soledad. Los vecinos me saludaban, yo fingía una sonrisa. Nadie sabía que en mis bolsillos solo quedaba un recibo de la joyería y un corazón hecho pedazos. Me senté en el sillón y abrí una caja vieja. Dentro, las fotos del matrimonio, los dibujos que Andrés me hacía de niño, los boletines escolares que guardaba con orgullo. En una de esas hojas, él había escrito con lápiz: «Cuando sea grande,
quiero ser como mi papá. Lloré tanto que la tinta se corrió, y ahí lo comprendí. El niño que me amó ya no existía, pero su recuerdo, ese sí podía despertar algo que aún dormía en mí. No venganza, algo más poderoso. Una lección que no se enseña con gritos, sino con actos, con verdad, con dignidad. Esa tarde tomé mi vieja libreta y empecé a escribir. No sabía aún qué haría, pero sentía dentro de mí la calma de quien ha dejado de temer. Clara solía decirme, el silencio de un padre tiene más fuerza que 1000 palabras, si sabe cuándo romperlo. Y ese momento estaba cerca. No sabía cómo ni cuándo, pero presentía que el escenario ya estaba preparado, y que el micrófono sería mío. Dicen que uno empieza a envejecer el día en que deja de ser necesario para los demás. Yo creo que en mi caso fue el día en que mi hijo dejó de mirarme a los ojos. No sé cuándo ocurrió exactamente, pero recuerdo el momento en que me di cuenta. Un domingo cualquiera mientras comíamos en silencio. Él hablaba de su trabajo, de la boda, del futuro, y yo, frente a él, era solo una sombra con olor a medicamentos. Cuando Clara estaba viva, las cosas eran distintas. Nuestra casa olía a pan recién hecho, a flores, a familia. Ella era el puente entre nosotros, la que traducía mis silencios y suavizaba su carácter. Siempre decía que Andrés había heredado mis manos fuertes y su temperamento impaciente, y tenía razón. A veces lo veía reír, mover las manos mientras hablaba, y era como mirarme en un espejo más joven, más audaz. Pero después de que Clara murió, ese espejo se rompió en 1000 pedazos. La enfermedad se la llevó en menos de un año, un cáncer rápido, feroz. Yo me quedé solo con su risa grabada en los pasillos, con su voz repitiendo en mi cabeza las cosas simples de la vida. Toma el abrigo, Javier, que afuera hace frío. No olvides apagar la estufa. Dale un beso a tu hijo, aunque esté enojado. Y yo, terco como siempre, creí que el tiempo curaría esa ausencia. Pero el tiempo, cuando no se usa bien, no cura. Enfrió. Después de su muerte, Andrés se fue alejando. Primero fueron las visitas más cortas, luego las llamadas que no devolvía, hasta que un día dejó de venir por completo. Dijo que el trabajo, los viajes, los compromisos, pero la verdad era otra. Yo le recordaba la parte de su vida que él quería olvidar, la fragilidad, el dolor, la vejez. Recuerdo una tarde, poco después del funeral. Andrés entró a casa con un traje nuevo, perfumado, hablando rápido, con ese aire de superioridad que solo tienen los jóvenes cuando creen que la vida no los tocará jamás. «Papá, deberías vender la casa», me dijo. «Está vieja, igual que tú». «¿Y a dónde quieres que vaya?», pregunté. «No sé, a un lugar más chico, un departamento, algo más cómodo». «¿Y tu madre?». «Mamá ya no está, papá». Sus palabras fueron un golpe seco, como una puerta que se cierra. Desde entonces empecé a hablar menos y a escuchar más. Pero en mi silencio, él confundió respeto con resignación, y yo lo dejé. El trabajo que tuve durante años me dejó las manos duras y la espalda torcida. Fui carpintero toda mi vida. Cada mueble que hice tenía una historia. El ropero donde Andrés guardaba sus juguetes, la mesa donde Clara servía sus pasteles, el marco de la cama que construí el año que cumplimos 10 años de casados. Todo seguía ahí, esperando, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero para Andrés esas cosas eran solo recuerdos viejos. Cuando venía, solía mirar los muebles con desdén y decir, «Deberías cambiar esto, papá. Huele a pasado». Yo me quedaba callado, pero por dentro gritaba, «Huele a amor, hijo. Huele a lo que tú has olvidado». Un día encontré una foto vieja de nosotros 3 en la playa. Andrés tendría unos 8 años. Sonreía con la boca llena de arena, abrazando a su madre. Yo sostenía una cometa que nunca voló, pero que él creía que podía alcanzar las nubes. Detrás de esa imagen Clara había escrito, «Para que nunca olvides lo que hicimos con nuestras propias manos». Y sin saber por qué, esa frase me dolió más que cualquier otra, porque comprendí que, en algún punto, mi hijo había olvidado precisamente eso. El día que me dijo que se casaría, lo vi feliz, nervioso, lleno de planes. Me habló de la ceremonia, del banquete, de la casa nueva. Yo asentía, contento por él, aunque en el fondo sabía que no tenía dinero suficiente para nada de eso. Me habló de préstamos, de cuotas, de deudas, y entonces, sin pensarlo, le dije, «Yo te ayudaré». Sus ojos brillaron un segundo, igual que cuando era niño. «¿De verdad, papá?
Claro, respondí, fingiendo seguridad. Déjame unos días. Esa noche, mientras miraba las alianzas sobre el tocador, pensé que quizá era el momento de desprenderme de ellas. Clara siempre decía que el oro no valía nada si no servía para construir algo, y yo, como un idiota sentimental, quise creer que ayudando a mi hijo, también la honraba a ella. No sabía entonces que con ese gesto estaba entregando más que oro. Estaba entregando la última parte de mi orgullo. Durante los días siguientes, recordé muchos momentos con Clara. Ella siempre me decía que el amor de un hijo es como una cuerda. Se tensa, se estira, pero nunca debería romperse. Yo pensé que la nuestra resistiría, pero hay hilos que cuando se enfrían, se quiebran en silencio. A veces pienso que Andrés no me odia, solo me teme. Teme verme en su propio futuro, teme envejecer como yo, solo, con el cuerpo cansado y las manos vacías. Y por eso se aleja, para escapar de lo que un día será inevitable. Pero el destino tiene una manera curiosa de recordarnos quiénes somos, y la vida, cuando se cansa de esperar, prepara sus propias lecciones. Esa noche, al acostarme, abrí la caja donde guardaba las cartas de Clara. Había una que nunca había leído. La encontré doblada dentro de un libro. Decía: Javier, si un día sientes que nuestro hijo se aleja, no lo persigas. Déjalo ir. El amor no se impone, se demuestra. Y cuando él te olvide, recuérdale quién eres sin decir una sola palabra. Cerré los ojos y supe que esa carta no era una despedida, sino una orden. Una que cumpliría más pronto de lo que ella imaginaba. Porque el amor de un padre puede ser callado, pero cuando decide hablar el mundo escucha. Las tenía guardadas en un pequeño estuche azul desde hacía más de 30 años. Eran sencillas, sin diamantes ni adornos, solo 2 círculos de oro liso que habían sobrevivido a las mudanzas, las peleas, los silencios y los años. Cuando Clara las eligió me dijo: no quiero que brillen más que nosotros, y durante mucho tiempo lo consiguió. Aquellas alianzas eran más que un símbolo, eran una promesa. Cada vez que las miraba, recordaba el día de nuestra boda, un salón modesto, las flores que un amigo nos regaló, el vestido que ella misma cosió con sus manos. Yo llevaba un traje prestado, los zapatos lustrados con cera de velas, y el corazón lleno de sueños. Cuando nos dimos el sí, ella me apretó la mano con tanta fuerza que sentí que esa unión era más fuerte que cualquier desgracia. Con los años, el oro perdió brillo, pero nunca valor. Clara solía quitársela cuando cocinaba, la dejaba sobre la repisa de la cocina, al lado de la radio, y cada vez que lo hacía, yo la tomaba y la colocaba junto a la mía, una al lado de la otra. Ella se reía y decía: parece que nuestras manos no saben estar separadas. Yo respondía: ni nuestras almas. Después de su muerte, dejé de usar la mía. No podía soportar verla sin la otra. Las guardé en su estuche, envueltas en un pañuelo blanco, y las escondí en el cajón de la cómoda. Era mi manera de conservarla cerca, aunque ya no respirara. Durante años, cada vez que sentía que el mundo me pesaba, abría ese cajón y las miraba. No necesitaba tocar las alianzas. Bastaba con verlas para recordar quién había sido yo cuando aún tenía motivos para sonreír. El día que decidí venderlas, amaneció lloviendo. El sonido de las gotas golpeando el techo me recordó al ritmo de su respiración cuando dormía. Quizás fue una señal, quizás un aviso, pero yo ya había tomado la decisión. Saqué el estuche del cajón, lo abrí despacio y las miré por última vez. El reflejo del oro seguía siendo cálido, aunque apagado. Parecían dormidas, como si esperaran que alguien las volviera a usar. Las sostuve en la palma de mi mano y pensé en todo lo que esas pequeñas piezas habían presenciado: el nacimiento de Andrés, las noches de insomnio, los días de hambre, las risas sin motivo, los silencios compartidos. Eran testigos mudos de una vida entera, pero ese día no las veía como recuerdos, las veía como sacrificio. Y aunque el corazón me gritaba que no lo hiciera, la voz de Clara, suave y serena, resonó en mi mente. El amor no se mide en lo que guardas, sino en lo que entregas. Así que las metí en el bolsillo y salí bajo la lluvia. El joyero me recibió con una sonrisa amable. Era un hombre mayor, de esos que parecen haber visto demasiadas despedidas en su mostrador. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó. Saqué el estuche y lo puse sobre la vitrina. Quiero venderlas. Él las observó con cuidado, las pesó, las giró bajo la luz.
Son antiguas pero de buena calidad. Lo sé, dije intentando no quebrarme. Eran mías. El hombre me miró con una compasión silenciosa. ¿Estás seguro? Completamente. Guardó silencio unos segundos antes de decir, no suelo preguntar, pero ¿por qué? Mi hijo se casa. Asintió con un gesto que entendí sin palabras. Los padres tenemos un lenguaje propio, el de las renuncias que no se cuentan. Cuando me entregó el dinero, sentí un vacío. No porque me pareciera poco, sino porque entendí que había puesto precio a algo que nunca debería tenerlo. Salí del local y la lluvia seguía cayendo, fina, persistente, casi respetuosa. Caminé despacio, con el sobre apretado entre los dedos. Cada paso era un adiós. Cada gota que me caía sobre el rostro parecía una lágrima que Clara no pudo derramar. Esa noche, al llegar a casa, abrí la ventana y dejé que el aire frío entrara. El estuche vacío seguía sobre la mesa, abierto, como una boca muda que pedía explicación. Me senté frente a él, encendí la vieja lámpara y me quedé mirándolo. No lloré. Había pasado demasiado tiempo para las lágrimas. Lo que sentía era más hondo, una especie de resignación mezclada con ternura. Sabía que de alguna forma ella me perdonaría, porque siempre me decía que el amor verdadero es dar incluso cuando duele, y ese día yo había amado con todo mi dolor. A la mañana siguiente, al preparar el desayuno, noté algo curioso. El sol entraba por la ventana y el reflejo del estuche vacío proyectaba un pequeño destello dorado sobre la pared. Era tan tenue, tan breve, que podría haber pasado desapercibido, pero para mí fue suficiente. Lo interpreté como una señal, como si Clara me dijera, no te preocupes, Javier, lo que importa no lo has vendido. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Y aunque el sobre con el dinero seguía sobre la mesa, entendí que en realidad lo que le estaba entregando a mi hijo no era solo un sacrificio, era una enseñanza, solo que él aún no lo sabía. Esa tarde lo llamé para decirle que ya tenía el dinero. Su voz sonó ansiosa, impaciente. ¿Cuánto es? Preguntó. Lo suficiente. Perfecto. Pásalo por casa mañana. No hubo un gracias, ni un te quiero, ni siquiera un ¿cómo estás? Solo el ruido de fondo de alguien que ya no escucha. Colgué el teléfono, suspiré y miré el estuche una vez más. Clara, susurré. Ojalá algún día él entienda lo que estoy haciendo. El viento que entró por la ventana movió una fotografía sobre el aparador. Era la de nuestra boda. Clara, con su vestido sencillo y su mirada luminosa, parecía sonreírme desde el papel. La levanté y le prometí en silencio. No te preocupes, amor. A veces los hijos aprenden tarde, pero aprenden. Esa noche dormí con el estuche vacío junto a la cama, no por tristeza, sino como recordatorio, porque comprendí que los símbolos, por hermosos que sean, no valen nada, si no significan algo para los que vienen después. Y yo estaba dispuesto a hacer que esas alianzas, aunque ya no existieran, tuvieran un propósito eterno. El día de la boda amaneció con un cielo limpio, sin una sola nube, de esos cielos que parecen burlarse de uno, como si el sol brillara más cuando el alma se nubla. Abrí los ojos antes de que sonara el reloj, con esa mezcla de ansiedad y vacío que dejan las noches sin descanso. Sabía que no estaba invitado, pero el cuerpo, terco, se movía como si lo estuviera. Me levanté, puse café, y mientras el aroma llenaba la cocina, miré mi reflejo en el espejo del pasillo. El tiempo no había sido amable conmigo. Tenía la mirada cansada, el cabello canoso, y las manos temblaban más de lo que recordaba. Y sin embargo, algo en mí seguía de pie. Algo que se negaba a rendirse ante la humillación. Sobre la silla, mi viejo traje, el mismo que había usado en el bautismo de Andrés y luego en el funeral de Clara. Lo saqué del armario con cuidado, como si tocara un recuerdo vivo. El tejido estaba gastado, el forro descosido en la manga, pero todavía conservaba ese olor a madera y colonia barata que tanto me identificaba. Pasé la plancha sobre la tela con paciencia, intentando alisar también el nudo en mi pecho. Cada línea que se estiraba era como una respiración más tranquila. Cuando terminé, abrí la caja donde guardaba mis cosas más queridas, una libreta, un reloj detenido, unas fotografías amarillentas. Ahí estaba también un sobre doblado, sin remitente, que nunca había notado. El papel estaba amarillento, y reconocí de inmediato la letra redonda y limpia de Clara. En el frente decía solo,
para cuando te sientas invisible. Me senté y lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una carta, y al leerla tuve la sensación de que el tiempo se detenía. Mi amor, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque el mundo te ha hecho sentir pequeño, y si el mundo te hizo sentir así, es porque no lo conoce todo de ti. No olvides nunca que fuiste el amor más valiente que conocí, no por tus palabras, sino por tu silencio, porque en cada silencio tuyo cabía una promesa, y en cada gesto, una forma de cuidar sin pedir nada a cambio. Me detuve. Las lágrimas me nublaron la vista. Apreté la carta contra el pecho y seguí leyendo. Un día nuestro hijo crecerá, y quizás, sin quererlo, te haga sentir que ya no te necesita. No lo tomes como ingratitud, sino como parte del ciclo. Los hijos a veces olvidan mirar hacia atrás, pero el amor que los crió nunca deja de acompañarlos. Cuando eso ocurra, no te escondas, no te humilles, no ruegues. Solo levántate, ponte tu mejor traje y haz que el mundo recuerde quién eres. El amor no se mendiga, Javier, se demuestra. Me quedé un buen rato mirando esas líneas en silencio. Era como si Clara hubiera previsto exactamente lo que ocurriría, como si, desde otro tiempo, me hablara con esa dulzura que siempre tenía cuando me veía perder las fuerzas. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el bolsillo interior del traje y respiré hondo. De pronto, algo dentro de mí cambió. No quería venganza, no quería humillarlo frente a nadie, solo quería que recordara, que por una vez su mirada volviera a mí no desde el desprecio, sino desde la comprensión. Pasé la mañana arreglando pequeños detalles, pulí mis zapatos viejos con un trapo húmedo, cosí el botón que faltaba en la chaqueta y pasé un peine por mi cabello gris. Mientras lo hacía, escuchaba la voz de Clara en mi cabeza. Los hombres se definen no por lo que tienen, sino por cómo enfrentan lo que les falta. Cuando terminé, me miré en el espejo. No era un hombre elegante, pero sí uno digno. Y eso, supe entonces, valía más que cualquier invitación. Me serví otro café, guardé el reloj sin pilas en el bolsillo y tomé el sobre que aún conservaba una parte del dinero que no entregué a Andrés. No era mucho, pero lo suficiente para un pasaje de ida al salón donde se celebraría la boda. No iba a entrar, no iba a interrumpir nada. Solo quería ver, de lejos, el resultado de todos los sacrificios que había hecho. La casa, la educación, las noches sin dormir, el oro que ya no brillaba. Todo condensado en un solo día, el más feliz de su vida y el más triste de la mía. Antes de salir, pasé por el taller de carpintería que aún conservaba en el patio. El olor a aserrín y barniz me recibió como un viejo amigo. Toqué la mesa donde durante años fabriqué muebles para sostener a mi familia. Sobre ella, el polvo formaba una capa fina, pero los surcos de las herramientas seguían allí, grabados como arrugas en la piel. Me incliné, apoyé las manos sobre la madera y murmuré: «Clara, acompáñame hoy. No quiero ir solo». El viento movió la puerta del taller y por un instante juré sentir su presencia detrás de mí. Una caricia leve, un perfume, un susurro que no era sonido, pero sí certeza. Sonreí. Tal vez no estaba loco. Tal vez simplemente ella nunca se fue del todo. Salí de casa al mediodía. El sol caía fuerte y el aire olía a flores, a fiesta. El camino hacia el salón estaba adornado con cintas blancas y carteles de felicitaciones. Al pasar frente a uno, leí su nombre: Andrés y Valeria. Me dolió verlo, no por envidia, sino por el hueco que dejaba mi ausencia en ese momento que alguna vez soñé vivir. Caminé hasta un pequeño parque frente al salón y me senté en un banco. Desde allí podía ver la entrada principal. Vi a los invitados llegar en autos brillantes, las mujeres con vestidos color pastel, los hombres con trajes caros. Y entre ellos, finalmente, apareció mi hijo. Traje oscuro, sonrisa amplia, mirada altiva. Lucía feliz. Y eso, pese a todo, me hizo bien. «Está bien, hijo», murmuré, «que seas feliz, pero que nunca olvides de dónde vienes». Metí la mano en el bolsillo interior del saco y toqué la carta de Clara. Su voz volvió a mí una vez más. «Levántate, ponte tu mejor traje y haz que el mundo recuerde quién eres». Y entendí que el día de su boda no era el final de mi historia. Era apenas el principio del acto que ella misma me había pedido realizar, demostrar sin palabras quién era yo. Mientras el reloj marcaba las 4 y comenzaban las campanas, supe que había llegado el momento. El traje estaba puesto,
el corazón, en su lugar, y mi silencio, listo para hacerse escuchar. Hay dolores que no gritan, solo se sientan a tu lado y te acompañan en silencio, como un amigo que no pide explicaciones. Esa tarde, mientras veía a la gente entrar al salón desde la distancia, entendí que el mío sería de esos dolores, callado, constante y digno. No había rabia en mí, solo una calma pesada, de esas que llegan cuando uno ya lloró todo lo que tenía que llorar. El viento movía las hojas de los árboles y traía fragmentos de música, risas, voces felices. Yo me quedé quieto, con las manos apoyadas en el bastón que usaba desde hacía unos años. Pensé en Clara. Pensé en lo que habría hecho ella si estuviera viva. La imaginé cruzando la calle, levantando la voz, exigiendo respeto por mí, como siempre lo hacía cuando Andrés me hablaba con impaciencia. Pero ya no estaba, y su ausencia, en ese momento, dolía más que nunca. Por un instante quise regresar a casa, decir ya basta, cerrar la puerta y seguir con mi vida, aunque fuera en silencio. Pero entonces recordé su carta. No te escondas, no ruegues, solo levántate y haz que el mundo recuerde quién eres. Y supe que no podía irme, todavía no hasta dejar algo en claro. Mientras el sol se escondía, observé cómo mi hijo abrazaba a su suegro, un hombre alto, elegante, de esos que nunca conocen el peso de un sacrificio. Lo vi sonreír, estrechar manos, recibir felicitaciones. Era evidente que él era el centro de atención, no el hijo que yo crié con tanto esfuerzo. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando comprendí lo que realmente me dolía. No era no estar invitado, era haber sido reemplazado, porque Andrés no solo me había quitado un lugar en su boda, también me había quitado el derecho de seguir siendo su padre ante los ojos de los demás. Y esa es una herida que no sangra pero consume. Respiré hondo. El aire olía a perfume caro, a flores frescas y a falsa alegría. Y pensé, quizás esta sea mi última lección para él, porque no hay universidad, ni libro, ni ceremonia que enseñe lo que un padre humillado puede enseñar en silencio. Esa noche, al regresar a casa, encendí una vela frente a la foto de Clara. Su sonrisa seguía siendo la misma, tranquila, eterna. No te preocupes, amor, le dije. No voy a hacer nada por rencor. Solo voy a recordarle lo que tú me enseñaste, que el amor no es vergüenza, ni apariencia, ni conveniencia. El amor es verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre encuentra la forma de ser escuchada. Tomé su carta otra vez y la guardé en el bolsillo del traje. En ese momento lo decidí. Iba a entrar en esa fiesta, no como un invitado, sino como un recuerdo que no puede ser borrado. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando el reloj detenido sobre la mesa de luz. Las agujas marcaban las 2:17, la hora exacta en que Clara murió. Desde entonces, nunca lo había reparado. Y sin embargo, algo en mí deseó que siguiera detenido para siempre, porque había comprendido que el tiempo no se mide en minutos, sino en momentos que te cambian la vida. Y el mío estaba por llegar. Al amanecer, preparé una caja pequeña de madera. Adentro coloqué una copia de la carta de Clara, un sobre con los billetes restantes y una fotografía de los tres juntos, tomada cuando Andrés tenía apenas 5 años. Yo lo tenía en brazos. Clara nos abrazaba por detrás. Los tres sonreíamos, sin saber que esa imagen sería algún día el único testimonio de lo que fuimos. Cerré la caja con llave y la envolví con un listón rojo. No sabía aún cómo la usaría, pero tenía la certeza de que esa caja sería mi voz. La verdad tiene muchas formas, y la mía no necesitaba gritar, solo mostrarse en el momento justo. Salí a caminar por la ciudad. El aire fresco me devolvió fuerzas. Entré en una cafetería pequeña y pedí lo de siempre, un café con leche y pan tostado. La mesera, una muchacha amable, me sonrió. ¿Va a algún evento especial, don Javier?, preguntó mirando mi traje. Sí, respondí, a una boda. ¡Qué bonito! ¿De quién? De mi hijo. Entonces felicidades. Asentí. No tuve corazón para decirle que no estaba invitado. Mientras bebía el café, escuché a un grupo de jóvenes en la mesa de al lado. Reían, hablaban de futuros,
de sueños, de viajes. Me miré las manos y pensé en cuántas cosas había construido con ellas. Casas, muebles, esperanzas. Y aún así, con todo lo que di, mi hijo había decidido avergonzarse de mí. No porque fuera malo, sino porque el mundo le enseñó que la pobreza se esconde. Pero Clara siempre decía que la humildad no se esconde, se honra. Y esa frase, grabada en mi mente, fue mi última decisión antes de salir del café. No iba a esconderme más. De regreso a casa, abrí el armario y saqué un objeto que llevaba años guardado. Una vieja guitarra. Era la misma que usaba cuando Clara y yo cantábamos en reuniones familiares. La cuerda grave estaba rota, pero el resto aún sonaba. Pasé los dedos por el diapasón y sonó un acorde leve, tembloroso, pero suficiente para hacerme sonreír. Me vino a la mente una melodía, una que solíamos cantar juntos. Aunque el tiempo pase, el amor no muere. Entonces, supe lo que haría. Entraría a esa boda, no para humillarlo, sino para recordarle quién era su padre. No con palabras ni reproches, sino con la misma música que su madre y yo le cantábamos cuando era niño. Porque el amor verdadero, cuando se defiende con dignidad, no necesita venganza, solo verdad. Y la verdad, cuando se canta con el alma, no hay oído que pueda ignorarla. Esa fue mi decisión final. Y mientras el sol comenzaba a ponerse una vez más, me senté frente al espejo, ajusté el nudo de la corbata y con la voz quebrada murmuré: «Clara, esta vez cantaré por los dos». El sol comenzaba a caer cuando llegué al salón donde se celebraba la boda. Desde lejos, las luces se reflejaban sobre los ventanales como si el edificio respirara. Autos caros estacionados, flores blancas en los portales, risas que se escapaban por las puertas abiertas. Era una fiesta grande, elegante, de esas que uno solo ve en las revistas o en los sueños de juventud. Me quedé unos segundos contemplando la fachada, con el corazón latiendo despacio, como si temiera romperse antes de tiempo. No iba con traje de invitado. Había decidido usar una camisa blanca limpia, un chaleco oscuro y una gorra que encontré en el taller. En mis manos llevaba una caja de madera y una guitarra vieja. A simple vista, cualquiera pensaría que era un músico contratado o parte del personal del salón, y en el fondo eso era exactamente lo que necesitaba ser: invisible. Un joven en la entrada me detuvo. «¿Músico?», preguntó. Asentí. «Por la cocina, al fondo», dijo sin mirarme dos veces. Y así, sin mentir, logré entrar al lugar del que había sido excluido. La cocina era un caos hermoso. Bandejas que iban y venían, el olor a carne asada, el vapor escapando de las ollas. Nadie reparó en mí. Tomé una bandeja vacía y caminé despacio hacia el salón principal, tratando de pasar desapercibido. Y entonces lo vi, mi hijo, de pie, en el centro del salón, con un traje que probablemente costaba más que mi viejo automóvil. La novia, Valeria, lucía radiante. Llevaba un vestido blanco con un velo largo que caía como una cascada de luz. Ambos sonreían frente a los fotógrafos, mientras los invitados aplaudían y brindaban con copas de champán. Por un momento, creí que el pecho se me iba a romper. Verlo tan feliz y al mismo tiempo tan lejos de mí era como mirar un fuego que no calienta, pero quema. Me quedé de pie, en un rincón, fingiendo que ordenaba copas vacías. Escuchaba fragmentos de conversaciones, risas, chismes. Nadie me miraba. Era como si el mundo entero hubiera olvidado que existía. Y curiosamente, esa invisibilidad me dio fuerza, porque comprendí que en la vida hay momentos en los que ser invisible es el mejor disfraz para preparar una verdad. Pasó casi una hora antes de que me atreviera a acercarme más. El maestro de ceremonias anunciaba los brindis, la comida, los bailes. Todo transcurría con perfección matemática, pero debajo de esa armonía se escondía algo que solo un padre puede notar: la falsedad. Las sonrisas ensayadas, los abrazos de compromiso, los elogios vacíos. Era una fiesta hermosa, sí, pero sin alma. En medio de la cena, vi cómo Andrés se acercaba a su suegro. Le entregó una caja de regalo y ambos rieron. Su suegro le dio unas palmadas en el hombro y por un segundo creí ver el orgullo que alguna vez yo sentí por él. Esa imagen me dolió más que todo lo anterior, porque entendí que ese hombre había ocupado el lugar que me correspondía, el de guía, el de ejemplo, el de padre. Y sin embargo no sentí odio, solo una tristeza vieja, profunda, parecida al cansancio.
El tipo de tristeza que no se llora, solo se respira. Me refugié un momento detrás de una cortina, donde los músicos descansaban. Ellos me miraron con curiosidad. Uno de ellos, un hombre joven con bigote delgado, me ofreció una copa de vino. ¿Va a tocar también, Don?, preguntó. Tal vez, respondí. Sonrió. Pues cuando lo haga, hágalo con el alma. Estas fiestas necesitan algo verdadero. Sus palabras se me clavaron en el pecho. Quizás, sin saberlo, había resumido mi propósito en una sola frase. Apreté la carta de Clara en el bolsillo y miré el escenario. El micrófono estaba allí, al centro, brillante bajo la luz, esperando, como si todo este tiempo hubiera estado reservado para mí. Mientras tanto, el maestro de ceremonias volvió a tomar la palabra. Atención, damas y caballeros, el momento más esperado, el baile de los recién casados. La multitud aplaudió. La orquesta comenzó a tocar una melodía suave, y Andrés tomó a Valeria de la mano. Giraron en la pista, envueltos por luces doradas y aplausos. Yo observaba en silencio, y por un instante recordé cuando lo sostenía entre mis brazos siendo niño. Cuando bailábamos en la sala, él subido sobre mis pies riendo sin parar. La música de entonces era otra, pero la ternura era la misma, y me di cuenta de que el tiempo no borra el amor, solo lo transforma. Me senté un momento. La caja de madera descansaba sobre mis piernas. Sabía que el instante se acercaba. El corazón me latía despacio, pero firme. No sentía miedo, sino una serenidad extraña, casi sagrada, como si todo lo que había vivido me hubiera conducido hasta aquí. El maestro de ceremonias anunció el siguiente número, un intermedio musical. Los músicos se prepararon para descansar unos minutos. Fue entonces cuando me levanté, tomé la guitarra y caminé hacia el escenario. Nadie me detuvo. Nadie preguntó quién era. Solo escuché una voz lejana, la de un camarero que decía, «Parece que el viejo va a tocar algo». Subí los 3 escalones del escenario con lentitud, respirando hondo. El micrófono estaba frío al tacto. El murmullo de la gente se detuvo poco a poco, confundido. Busqué a mi hijo con la mirada. Lo encontré en la mesa principal, riendo, ajeno a todo, hasta que nuestros ojos se cruzaron. Y entonces lo vi. Su rostro se endureció, su sonrisa se borró, y el color se le fue del alma. El silencio cayó sobre el salón. Solo se oía el zumbido tenue de los altavoces. Yo levanté el micrófono con la mano derecha, la guitarra con la izquierda, y con voz firme dije, «Buenas noches a todos. No vengo a arruinar nada. Solo quiero contar una historia. La historia de un hombre que vendió las alianzas de su matrimonio para que su hijo pudiera celebrar su boda». Un murmullo recorrió la sala. Andrés bajó la cabeza. La novia lo miró desconcertada. Yo continué. Ese hombre no fue invitado. Le dijeron que no tenía lugar en la mesa, que su olor y su pobreza serían una vergüenza. Pero aún así, vino, porque los padres no necesitan invitación para amar. Algunos invitados empezaron a bajar los ojos, otros murmuraban entre sí. La verdad, cuando se pronuncia con el alma, corta el aire como un cuchillo. Miré a mi hijo una vez más. Él seguía inmóvil, pálido, con los labios apretados. Yo respiré hondo. Acerqué los dedos a las cuerdas y toqué el primer acorde de la canción que su madre le cantaba cuando era niño. Su rostro se quebró, y en ese instante todo el salón desapareció. Solo quedábamos él y yo. Mis dedos temblaban sobre las cuerdas, pero no de miedo. Era la temblorina de los viejos, esa que nace del alma más que del cuerpo. El primer acorde resonó suave, casi tímido, y el silencio se hizo absoluto. Los invitados, confundidos, dejaron las copas en la mesa. Algunos sonreían, creyendo que se trataba de un número sorpresa. Otros solo miraban con curiosidad. Pero mi hijo, él sabía. Desde el primer rasgueo, su rostro perdió el color, y su mirada buscó una salida donde ya no la había. Toqué unos segundos. Luego dejé la guitarra apoyada contra el atril y tomé el micrófono con ambas manos. Mi voz sonó quebrada al principio, pero se fue afirmando, como si cada palabra tuviera un destino preciso. «No quiero interrumpir esta hermosa celebración», dije. «Solo quiero contar una historia breve pero verdadera». Los murmullos se apagaron. El maestro de ceremonias me miraba desde un costado, indeciso. La novia, Valeria, fruncía el ceño, sin entender, y mi hijo, con los ojos fijos en mí, no podía moverse. «Hace muchos años», continué,
Un hombre se enamoró de una mujer sencilla. No tenían dinero, pero tenían algo que hoy parece raro: esperanza. Juntos construyeron una vida, una casa pequeña, un hijo. Ese hijo fue su orgullo. El hombre trabajó día y noche para darle lo mejor: comida, techo, educación y sobre todo amor. Una mujer en la primera fila asintió con los ojos brillosos. Los demás seguían en silencio. El tiempo pasó, proseguí. La mujer murió y el hombre se quedó solo con los recuerdos y el hijo. Y aunque el corazón le pesaba, siguió viviendo por él. Pero un día, ese hijo, el mismo que había crecido entre sus brazos, empezó a avergonzarse de su padre, de sus ropas gastadas, de su olor a madera, de sus manos llenas de callos. Al decir eso, sentí que el aire se volvía más denso. La verdad empezaba a incomodar, pero no me detuve. Cuando ese hijo decidió casarse, el padre quiso ayudarlo. Vendió lo poco que tenía, incluso las alianzas de su matrimonio, el símbolo del amor que compartió con su esposa. ¿Y saben qué recibió a cambio? Mi voz se quebró. Una frase, una sola: papá, no vayas, nos avergüenzas. Un murmullo recorrió el salón. Alguien bajó la mirada. Valeria llevó una mano a la boca, horrorizada. Andrés seguía quieto, con las manos apretadas sobre la mesa. «¿Ese hombre no lloró?», continué. Solo sonrió y se fue, pero en su silencio comenzó a crecer algo más fuerte que el dolor: la necesidad de decir la verdad, porque el amor, cuando se calla demasiado, termina asfixiando. Y hoy, aquí, ese hombre decidió hablar. Me detuve un instante. Podía escuchar mi respiración amplificada en los parlantes. Alguien al fondo del salón soltó un «Dios mío» en voz baja, y entonces lo dije: «Ese hombre soy yo». Hubo un silencio que dolió más que cualquier palabra. Mi hijo me miró con los ojos abiertos, incapaz de reaccionar. La novia lo miró, buscando una explicación que él no podía dar. Yo seguí con el tono pausado pero firme. No vine a pedir nada, ni perdón, ni compasión, ni lugar. Vine a dejar algo claro: los padres no se miden por su ropa, ni por el dinero que tienen. Se miden por lo que sacrifican sin que nadie lo sepa. Y yo sacrifiqué todo lo que era, con la esperanza de verte feliz. Tragué saliva. Las manos me temblaban tanto que tuve que apoyar el micrófono en el atril. Vendí las alianzas de tu madre para que pudieras pagar esta fiesta. Las mismas alianzas con las que juramos amor eterno. Y aunque me dijiste que no viniera, aquí estoy. No para avergonzarte, sino para recordarte de dónde vienes. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Andrés bajó la cabeza. No podía ni mirarme. La gente comenzó a murmurar más fuerte, algunos indignados, otros conmovidos. Cuando una madre y un padre aman de verdad, continué, no buscan reconocimiento, solo desean que su hijo los recuerde con respeto. Yo no vine a arruinar tu día, hijo, vine a devolverte la memoria. Saqué del bolsillo interior de mi saco una pequeña caja de madera, la misma que había preparado la noche anterior. La sostuve con ambas manos y la abrí lentamente. Dentro estaban la fotografía, la copia de la carta de Clara y una cinta roja. La levanté para que todos pudieran verla. «Esto», dije con voz temblorosa, «es todo lo que me queda de tu madre. Ella te amaba más que a su propia vida. Y si estuviera aquí, te diría lo mismo que me escribió en esta carta. El amor no se ruega, se demuestra». Respiré hondo y miré a los invitados. A veces, la vida nos hace olvidar quién nos sostuvo cuando no podíamos caminar. Nos hace creer que el brillo de una fiesta vale más que las manos que construyeron los cimientos. Pero el oro, hijo, el oro se puede comprar, la dignidad no. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Solo se oía el zumbido del micrófono y el sollozo de alguien al fondo. Andrés seguía inmóvil con las manos temblando. Valeria le tocó el brazo y susurró algo, pero él no respondió. Entonces, con un gesto tranquilo, dejé la caja sobre la mesa principal, frente a ellos. La empujé suavemente hacia mi hijo. «Te dejo esto, Andrés. No vale dinero, pero vale la vida de tus padres. Haz con ella lo que tu conciencia te permita». Me aparté del micrófono y bajé del escenario. A cada paso, el silencio me acompañaba. Nadie se movía, nadie aplaudía. Solo se escuchaba el sonido de mis zapatos sobre el suelo, marcando el ritmo del final de una historia que por fin había sido contada. Cuando llegué a la puerta, me detuve un instante. Volteé la cabeza. Mi hijo seguía de pie, con la caja en las manos, llorando, y por primera vez en muchos años no sentí dolor,
Sentí paz, porque entendí que a veces un padre no enseña con abrazos, sino con despedidas. Y esa fue la mía. Bajé los 3 escalones del escenario con las piernas pesadas, pero el alma liviana. El silencio en el salón era tan denso que podía escucharse el zumbido de las lámparas. Todos me miraban, pero nadie se atrevía a hablar. Algunos tenían los ojos húmedos, otros miraban el suelo como si no quisieran ser parte de lo que acababa de ocurrir. Yo solo seguí caminando despacio, con la cabeza en alto, sin bajar la mirada. Por primera vez en años, no sentía vergüenza de mí, sentía orgullo. Pasé frente a las mesas, escuché a alguien susurrar. ¿Ese hombre era el padre del novio? Y otra voz respondió, casi en un suspiro, el verdadero. Me detuve un instante, a mitad del camino, y giré hacia el público. No planeaba decir nada más, pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. Regresé al micrófono. Mi hijo seguía inmóvil, de pie, con la caja entre las manos. Su rostro estaba pálido, deshecho. Valeria, a su lado, lloraba sin poder contenerse. Tomé el micrófono y hablé una vez más, con calma, sin gritar. Perdón si interrumpí su celebración, dije. Pero todos ustedes merecían escuchar esta historia, porque no es solo mía. Es la historia de muchos padres y madres que dieron todo por sus hijos y que con los años fueron convertidos en sombras. Varias cabezas asintieron. Una mujer mayor, desde una mesa cercana, me miraba con lágrimas en los ojos. A veces, continué, los hijos creen que el amor de sus padres es eterno, que pueden olvidarlos un rato y volver cuando quieran, pero no entienden que cada silencio que nos obligan a guardar nos envejece por dentro, nos apaga, nos mata poco a poco. El maestro de ceremonias se acercó, intentando intervenir, pero un hombre en la primera fila lo detuvo. Déjelo hablar. Y yo seguí. Mi esposa solía decir que el amor verdadero no pide nada a cambio. Y tenía razón. Nunca quise aplausos ni agradecimientos. Solo respeto, porque cuando un hijo pierde el respeto por su padre, no solo lo mata a él, mata también la parte de sí mismo que lo hizo posible. Al decir eso, mis manos comenzaron a temblar otra vez, pero ya no de nervios, sino de emoción, de vida, porque cada palabra era una pieza de mi corazón volviendo a su lugar. Me acerqué unos pasos a la mesa principal. Andrés levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de vergüenza. «Papá», susurró, pero su voz se quebró. Negué con la cabeza. «No, hijo, no hables ahora, escucha, porque esta vez soy yo quien tiene la palabra». Me detuve a su lado. Puse una mano sobre la caja que sostenía entre los dedos. «¿Sabes qué es esto?». Él asintió, llorando. «Tu madre escribió esa carta pensando en ti. Sabía que algún día la necesitarías. No para que te avergonzaras, sino para que recordaras lo que significa tener raíces». Saqué la carta del interior de la caja y la sostuve en alto. Mi voz tembló, pero no se rompió. Cuando la vida te haga olvidar quién eres, recuerda de quién aprendiste a amar sin condiciones. Eso escribió tu madre, y yo la creí. Por eso estoy aquí, no por venganza, sino por amor, porque el amor, cuando calla demasiado, se pudre. Y yo no quise morir con eso dentro. El público guardó silencio. Algunos se limpiaban las lágrimas, otros aplaudían suavemente, sin saber si era el momento correcto. Yo dejé la carta sobre la mesa, junto a la caja, y respiré hondo. Esta historia no es una tragedia, dije. Es un recordatorio. Para todos los hijos que hoy creen que sus padres no entienden el mundo moderno, que son una carga, que sobran en las fotos familiares, recuerden esto. Fueron ellos quienes los sostuvieron cuando ustedes no podían caminar. Y un día, cuando la vida les cobre las cuentas, van a entender que no hay herencia más grande que la dignidad. Andrés se levantó. Me miró con los ojos desbordados de lágrimas. «Papá, perdóname», lo dijo en voz alta, temblando. El murmullo recorrió todo el salón. Yo lo miré en silencio. No podía odiarlo, porque en ese instante, en medio de su vergüenza, vi otra vez al niño que me abrazaba cuando tenía miedo. Vi al hijo que había amado con todo mi ser. Extendí la mano y toqué su rostro. «No tengo nada que perdonarte, hijo», susurré. «La vida se encarga de enseñarnos, y tú acabas de aprender tu primera lección como hombre». Él me abrazó. Su llanto fue un grito ahogado que me rompió y me curó al mismo tiempo. Yo lo rodeé con mis brazos apretándolo fuerte y murmuré: «Ya está, ya entendiste. Eso es suficiente». Cuando me separé,
Noté que muchos invitados lloraban. Alguien comenzó a aplaudir, tímidamente al principio, luego con fuerza. El salón entero se puso de pie. Era un aplauso extraño, no de celebración, sino de respeto, de reconocimiento. Me sentí pequeño ante tanto ruido, pero también en paz, porque no había buscado ese final. Había buscado justicia, y sin quererlo, había encontrado perdón. Andrés seguía llorando. La novia lo tomó de la mano y me miró con ternura. «Gracias por venir, señor Castillo», dijo. «Gracias por recordarnos lo que significa amar de verdad». Yo asentí, con los ojos nublados. No podía hablar. Solo levanté la vista y pensé, «Clara, amor mío, lo logramos». Esa noche, cuando la música volvió a sonar y el salón recuperó su ritmo, me retiré sin hacer ruido. Caminé hacia la salida, con el alma liviana y el corazón latiendo despacio. Al cruzar la puerta, un camarero joven me alcanzó. «Señor», me dijo, «quería decirle que su historia me recordó a mi padre. Hace años que no le hablo, pero hoy mismo lo llamaré». Le sonreí. «Hazlo, hijo. Nunca dejes que el orgullo te robe lo que el tiempo no devuelve». Salí a la calle. El aire nocturno me golpeó el rostro, fresco, limpio. Miré hacia el cielo y murmuré, «Gracias, Clara. Tu carta hizo lo que yo no pude. Lo trajo de vuelta». Esa fue la noche en que dejé de sentirme invisible, porque entendí que el silencio puede ser un arma, pero la verdad, cuando se dice con amor, se convierte en legado. Esa noche dormí poco. El cuerpo estaba cansado, pero la mente seguía despierta, recorriendo una y otra vez cada palabra que había dicho frente a todos. No me arrepentía. Por primera vez en muchos años, sentía que mi voz había servido para algo, no para herir, sino para liberar. La casa estaba en silencio. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada cuando escuché el sonido de un auto detenerse frente al portón. Me asomé por la ventana y lo vi. Mi hijo, solo, con el rostro deshecho. Tenía los ojos hinchados y el traje arrugado, como si hubiese envejecido 20 años en una sola noche. No encendí la luz. Bajé las escaleras lentamente, abrí la puerta y lo dejé pasar sin decir nada. Él se quedó en el umbral, temblando. «Papá», dijo al fin, con la voz quebrada, «no sé por dónde empezar». «Empieza por sentarte, hijo», respondí. Le señalé la vieja mesa de madera, la misma donde de niño hacía sus tareas. Se sentó despacio, con la cabeza gacha, y entonces comenzó a hablar. «No tengo excusa», dijo. «Lo que hice fue imperdonable. Te humillé, te lastimé, y encima usé el dinero que te pertenecía. No merezco que me mires. No merezco que me llames hijo». Lo observé en silencio. Tenía la misma mirada que cuando era pequeño y rompía algo en casa. Esa mezcla de miedo y culpa que solo un hijo puede tener frente a su padre. Me senté frente a él. «Andrés», le dije con calma, «los errores se pagan, sí, pero lo importante es cómo se aprende de ellos». Levantó la vista. «Yo no quería avergonzarme de ti, papá. Solo…» hizo una pausa buscando las palabras. «Solo quería que todo saliera perfecto». Valeria insistía en que su familia era muy exigente y yo quise demostrar que podía estar a su altura, pero en el intento de parecer algo que no soy, terminé perdiendo lo que realmente era. Sus palabras me dolieron, pero también me aliviaron, porque detrás de la soberbia que tanto me hirió, había un hombre asustado, un hijo que había confundido orgullo con dignidad. «Hijo», le dije, «yo no necesito que me pidas perdón. Lo que necesito es que entiendas por qué lo hice. ¿Por qué vendí las alianzas? ¿Por qué fui a la boda? ¿Por qué hablé frente a todos? No fue para humillarte, fue para recordarte quién eras y quién era yo». Andrés bajó la mirada y sus lágrimas cayeron sobre la mesa. «Te juro, papá, que cuando te vi allí, con el micrófono en la mano, sentí que el suelo se abría. Quise desaparecer, pero a medida que hablabas, cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Y cuando dijiste que habías vendido las alianzas…» Se llevó las manos al rostro. No pude soportarlo. Me incliné hacia él, puse una mano sobre su brazo y le hablé con la voz suave, la misma que usaba cuando le contaba historias para dormir. «No te castigues más. El daño ya está hecho, pero también lo está la enseñanza. Y te prometo que un día vas a mirar atrás y vas a entender que este dolor te hizo mejor. Lo importante no es no fallar, hijo. Lo importante es tener el valor de mirar al que fallaste y reconocerlo». Nos quedamos en silencio unos segundos. El tic-tac del reloj acompañaba la respiración de ambos.
Entonces Andrés habló otra vez, con un hilo de voz. Papá, hay algo que quiero decirte, algo que no sabes. Lo miré, curioso. ¿Qué cosa? Metió la mano en el bolsillo del saco y sacó un pequeño sobre arrugado. Lo puso sobre la mesa y empujó hacia mí. Esto me lo dio el joyero hace 2 días. Yo no te lo dije, porque no quería que te enteraras. Pero él me reconoció cuando fui a buscar el presupuesto del banquete. Me dijo que habías vendido las alianzas y que, cuando te vio irte, con los ojos llenos de lágrimas, entendió que no era una simple venta. El corazón se me encogió. Andrés respiró hondo. Entonces le pedí que me las guardara, por si algún día podía devolvértelas. No sabía cómo ni cuándo, hasta hoy. Abrió el sobre y dejó caer sobre la mesa las 2 alianzas. Brillaban débiles bajo la luz amarillenta del comedor, con ese tono viejo del oro que ha visto demasiadas historias. Las tomé con las manos temblorosas. Dios mío, susurré. Las pasé entre los dedos y sentí una punzada en el pecho. Era como si Clara estuviera ahí, sonriendo en silencio. Andrés lloraba. No quiero que me las devuelvas, dijo. Solo quiero que las tengas otra vez contigo. No merecen estar en manos de nadie más. No pude contener las lágrimas. Lo abracé fuerte, como cuando era niño. Su llanto se mezcló con el mío, y durante unos minutos el tiempo dejó de existir. Solo éramos un padre y un hijo encontrándose otra vez después de haberse perdido. Cuando nos separamos, le mostré las alianzas en la palma de la mano. ¿Ves esto, hijo?, le dije. Esto no vale por el oro, vale porque sobrevivió al olvido. Y eso es lo que también harás tú. Sobrevivirás al error, porque lo importante no es cuántas veces caes, sino cómo te levantas. Él asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Puedo preguntarte algo, papá? Claro. Cuando dijiste en la boda que la dignidad no se compra, ¿de verdad lo crees? Más que nunca, respondí. Entonces, ¿tú me perdonas? Sonreí con tristeza. Andrés, los padres no perdonamos, solo esperamos. Esperamos el día en que nuestros hijos entienden, y ese día ya llegó. Antes de irse, Andrés me pidió que le permitiera reparar lo que había hecho. Dijo que quería ayudarme con la casa, con el taller, con los gastos, pero lo interrumpí. No necesito dinero, hijo, le dije. Solo quiero que vengas a visitarme los domingos, que traigas a Valeria, que llenes esta casa de risas otra vez. El dinero puede comprar un banquete, pero nunca un abrazo. Él asintió, llorando otra vez, y al despedirse me dijo algo que me atravesó el alma. Papá, esta noche comprendí que no hay vergüenza en ser hijo de un hombre pobre. La vergüenza está en olvidar de quien aprendí a amar. Lo abracé una vez más, sabiendo que esas palabras cerrarían la herida que llevaba abierta desde hacía años. Cuando se fue me quedé solo en el silencio. El sobre con las alianzas seguía sobre la mesa. Las tomé, las junté una con otra y las dejé en el estuche azul donde habían dormido tanto tiempo. Luego miré al cielo por la ventana y susurré. Clara, amor mío, lo hicimos. Tu carta lo trajo de vuelta. El reloj marcó las 4, y por primera vez en muchos años me acosté con el corazón tranquilo. La mañana después de su visita amaneció distinta. El sol entraba por las cortinas con una suavidad que hacía mucho no veía, como si la luz también quisiera quedarse un rato más en mi casa. El silencio, que antes me pesaba como una piedra en el pecho, ahora tenía otro sonido. Ya no era vacío, era paz. Caminé descalzo por el pasillo. El piso de madera crujía bajo mis pasos, recordándome que el tiempo sigue, aunque uno crea que se detuvo. Sobre la mesa del comedor estaban las alianzas, dentro del estuche azul. Las miré con ternura. Por primera vez en años no me dolieron. Eran al fin lo que siempre debieron ser, un símbolo de amor, no de pérdida. Preparé café. Mientras el aroma llenaba la cocina, pensé en la noche anterior. La voz de mi hijo temblorosa, su abrazo, su llanto. Había esperado tanto tiempo ese momento que ahora que había llegado, me costaba creerlo real. Era como si la vida me hubiera devuelto un trozo que me faltaba sin hacer ruido, sin explicaciones, solo con el gesto más puro que existe, el arrepentimiento sincero. Me senté en la mesa con la taza entre las manos. Afuera, los pájaros cantaban y el viento movía las hojas del limonero que planté con Clara cuando Andrés tenía apenas 3 años. Cada primavera, ese árbol florecía, aunque nadie lo cuidara. Ella decía que era porque el amor que se planta con fe no muere nunca. Quizá tenía razón.
Quizá ese árbol seguía creciendo porque ella, de algún modo, aún estaba aquí. A media mañana entré al taller. El olor a madera y barniz seguía igual que siempre. Pasé la mano por la vieja mesa de trabajo, acariciando las grietas como si fueran arrugas en la piel de un viejo amigo. Sobre la pared colgaban herramientas oxidadas que ya casi no usaba, pero que guardaban la memoria de mis mejores años. Me senté frente a una pieza de roble que había empezado tiempo atrás, y nunca terminé. Era una caja pequeña, pensada para guardar cartas o recuerdos. Sonreí al pensar que tal vez podría hacer otra igual, para Andrés. Mientras trabajaba, el sonido del cepillo sobre la madera me hipnotizó. Cada viruta que caía era como una respiración, una manera de agradecerle al tiempo por no haberme vencido del todo. Sentí una presencia detrás de mí, leve, como una brisa que roza la nuca sin avisar. No me asusté, solo murmuré, «Sé que estás aquí, Clara». Y seguí lijando, con una paz que no conocía desde hacía mucho. Al caer la tarde Andrés me llamó. Su voz sonaba distinta, más calmada, más joven, como si en una noche hubiera recuperado la inocencia que la vida le había robado. «Papá», me dijo, «¿puedo pasar el domingo contigo?» «Claro que sí, hijo. Valeria quiere conocerte mejor y quería que almorzáramos juntos». Sonreí sin poder evitarlo. «Me encantaría. ¿Te preparo algo?» «No», respondió riendo. «Esta vez cocina Valeria. Dice que quiere hacer tu plato favorito, guiso de lentejas». No dije nada por un momento. Solo sentí un nudo en la garganta. «Está bien, hijo. Los espero». Colgué y me quedé mirando el teléfono unos segundos. A veces, las grandes reconciliaciones no necesitan discursos, ni promesas, ni juramentos. Solo necesitan un gesto, y el suyo, para mí, lo decía todo. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela frente a la foto de Clara. El reflejo de la llama bailaba sobre su sonrisa. Le hablé en voz baja, como solía hacerlo cuando la cama se sentía demasiado grande. «¿Ves, amor? Lo logramos. Tu carta, tus palabras, todo lo que dejaste, valió la pena». Nuestro hijo volvió a casa. Por un instante, juré sentir su perfume en el aire, ese aroma a jazmín que siempre la acompañaba. Cerré los ojos y la imaginé sentada a mi lado, con las manos entrelazadas, mirándome sin reproche, con esa ternura que no se olvida. No necesitaba respuesta. El silencio bastaba. Porque hay silencios que no significan ausencia, sino presencia absoluta. Me acosté despacio, con el estuche azul en la mesa de luz. El reloj marcaba las 11:30. Por primera vez en muchos años, apagué la luz sin miedo al mañana. El silencio volvió, pero ya no era soledad. Era compañía, era Clara, era Andrés, era la vida misma diciéndome, «Aún estás aquí». Y mientras el sueño me vencía, pensé en algo que ella solía repetir: el amor verdadero no se gasta, solo se transforma. Quizás por eso, al cerrar los ojos, sentí que el silencio me arropaba como un abrazo, y dentro de ese silencio, por fin, descansé en paz, estando vivo. Habían pasado 4 días desde que Andrés vino a casa. La rutina volvió, pero algo en el aire había cambiado. El silencio ya no dolía, se había vuelto compañía. Me despertaba temprano, preparaba mi café y abría las ventanas para que el sol entrara sin pedir permiso. Todo parecía igual, pero no lo era. El alma, cuando encuentra paz, cambia el color de las cosas. Ese viernes, mientras lijaba una pequeña caja de madera en el taller, sonó el teléfono. El tono antiguo del aparato llenó la casa con ese sonido que solo tienen las llamadas que traen noticias importantes. Dejé las herramientas sobre la mesa y contesté. «¿Señor Javier Castillo?», preguntó una voz femenina, amable. «Sí, soy yo. Le hablo del Hospital San Gabriel». El corazón se me detuvo un segundo. Esas palabras siempre traen recuerdos. «Tranquilo, no es nada grave», agregó rápido la voz. «Solo queríamos avisarle que su hijo vino hace un rato. Dejó un sobre para usted. Dijo que debía entregárselo en persona, pero tuvo que salir de viaje urgente». Me quedé mudo. «¿Un sobre?» «Sí, señor. Lo dejó en recepción. Dijo que era importante». Colgué con un nudo en la garganta. Andrés había vuelto al hospital donde su madre había pasado sus últimos días. Quizá necesitaba cerrar su propio círculo, igual que yo. Caminé hasta allá con el corazón apretado. El pasillo principal seguía igual, el mismo olor a desinfectante, las mismas paredes blancas. En la recepción, una enfermera me entregó el sobre.
Tenía mi nombre escrito con su letra. Lo abrí ahí mismo, sin esperar a llegar a casa. Adentro había una carta y una pequeña hoja doblada en 4. La carta comenzaba con una frase que me dejó sin aire. Papá, hoy volví al lugar donde mamá nos enseñó a despedirnos. Pero esta vez no vine a llorar, vine a agradecer. Sus palabras eran sencillas, pero cada una pesaba más que cualquier oro. Estuve frente a la habitación donde ella pasó sus últimos días, y por primera vez no sentí tristeza, sentí paz. Ahora entiendo lo que siempre decías, que el amor no se entierra, se siembra. Ella sigue aquí, en cada cosa que hacemos, en cada gesto que aprendí de ti. Quiero que sepas que decidí plantar un árbol en su nombre, en el jardín de nuestra nueva casa. Un limonero, como el que tenían ustedes. Quiero que vengas a verlo cuando florezca, porque ese día, papá, ese día estaremos los 3 juntos otra vez. La hoja doblada era una copia de la carta de Clara, la que yo le había entregado en la boda. Abajo, con su letra, Andrés había añadido una línea nueva. Gracias, mamá, por enseñarle a mi padre a no rendirse. Y gracias, papá, por enseñarme a no olvidar. No pude contener las lágrimas. Me senté en una de las sillas del pasillo, con la carta en las manos, y por un momento sentí que todo el hospital desaparecía. Solo estábamos ella, él y yo. La familia que el tiempo quiso romper, pero que el amor, tosudo, volvió a unir. Esa noche regresé a casa con el sobre contra el pecho. El viento movía las ramas del limonero del jardín y juraría que vi entre las hojas una flor nueva, una sola, blanca, perfecta. Sonreí. Clara había cumplido su promesa. Seguiría acompañándonos mientras supiéramos amar. Miré al cielo y dije en voz baja, gracias por la llamada, hijo. Gracias por recordarme que los milagros no siempre suenan como campanas. A veces suenan como el teléfono de casa. Han pasado algunas semanas desde la boda. El eco de aquella noche aún resuena a veces en mis sueños, pero ya no como herida, sino como lección. Cada vez que cierro los ojos veo la cara de mi hijo aquel día, deshecha, humana, por fin verdadera, y me doy cuenta de que, a veces, el amor no enseña con caricias, sino con silencios que estremecen. Las alianzas descansan en su estuche, sobre la repisa de mi dormitorio. Ya no las guardo como reliquia de tristeza, sino como recordatorio de lo que sobrevivió. Cada mañana las miro y pienso en Clara, no con dolor, sino con gratitud. Porque sin ella, ni su carta, ni su voz en mi conciencia, yo nunca habría tenido el valor de hablar. La casa también ha cambiado. Donde antes había polvo, ahora hay flores. Andrés y Valeria vienen cada domingo, como me prometieron. Ella siempre trae pan recién hecho, y él se encarga de preparar el café. Comemos juntos en la misma mesa donde tantas veces lloré solo, y entre las risas y las conversaciones simples, vuelvo a sentir lo que había olvidado, el calor de un hogar. Hace unos días Andrés me llevó a su nueva casa. Me pidió que viera el jardín que había mencionado en su carta. Cuando llegamos, el olor a tierra mojada me golpeó el alma. Y allí estaba, un pequeño limonero, joven, delgado, pero con una flor blanca en la punta. Él sonrió con los ojos húmedos. ¿Ves, papá?, me dijo. Floreció antes de tiempo. No supe qué responder. Solo apoyé la mano sobre el tronco y sentí su pulso, débil, pero vivo. Era como tocar el corazón de Clara. Andrés me dio una pala. Quiero que plantes esto tú, dijo. Me entregó una pequeña piedra con un grabado. El amor no muere, solo cambia de forma. La enterré junto al árbol, sin decir una palabra. El viento sopló suave, y por un instante juré oír la voz de mi esposa entre las hojas. Lo hiciste bien, Javier. Nos quedamos allí largo rato mirando el limonero. Luego él me abrazó, y yo supe que ese abrazo cerraba el círculo. Habíamos perdido mucho tiempo, sí, pero habíamos ganado algo que no todos logran recuperar. La verdad limpia del amor sin rencor. Esa noche, al volver a casa, saqué mi vieja libreta y empecé a escribir. No para dejar un testamento material, sino uno del alma. Un legado que quizás cuando ya no esté alguien encuentre y lea. Comencé con una frase que brotó sin pensar. A veces, los hijos se van no porque dejen de amar, sino porque necesitan tropezar para entender el valor del suelo que los sostuvo. Seguí escribiendo durante horas. Anoté cada enseñanza, cada recuerdo, cada herida convertida en cicatriz. Hablé de Clara, del perdón, del miedo, de la dignidad,
de cómo el silencio puede ser tanto un castigo como una salvación. Y al final, escribí lo más importante. Si alguna vez la vida te obliga a callar, no dejes que ese silencio te consuma. Usa ese silencio para construir, porque cuando el amor es verdadero, no necesita ruido para hacerse eterno. Cerré la libreta con un suspiro. El viento entraba por la ventana, moviendo las cortinas con delicadeza. El estuche azul brillaba bajo la luz del atardecer. Era el mismo color del cielo cuando conocí a Clara. Y pensé que quizá ella lo había elegido a propósito, para que un día, al mirarlo, recordara que el amor siempre tiene el color del horizonte. A la mañana siguiente, fui al cementerio. Llevé conmigo la libreta y una flor del limonero nuevo que Andrés me había regalado. Me arrodillé frente a la tumba de Clara y hablé en voz baja, como si conversara con una amiga de toda la vida. «¿Sabes, amor?», dije, «creo que por fin entiendo lo que querías enseñarme. No se trataba de que Andrés me pidiera perdón, se trataba de que yo aprendiera a dejar ir el dolor, a no confundir el orgullo con la dignidad». Dejé la flor sobre la piedra fría y añadí la libreta, envuelta en un pañuelo blanco. «Esto es lo que somos, Clara», susurré, «recuerdos que florecen aún después del invierno». El viento sopló fuerte, levantando hojas secas a mi alrededor. Cerré los ojos. Sentí que alguien tomaba mi mano. No había nadie, lo sabía, pero el calor era real. Y supe que no estaba solo. Esa noche, mientras el limonero del patio brillaba bajo la luna, pensé en el futuro. No sé cuántos años más me quedan, pero no temo a ninguno, porque ya no tengo pendientes. Mi hijo me llama papá, con orgullo, y Clara, desde donde esté, debe estar sonriendo. El legado no es una herencia de cosas, sino de gestos, de palabras que quedan cuando la voz se apaga. Y si algo aprendí en todos estos años, es que el amor verdadero no se mide por lo que das, sino por lo que enseñas cuando ya no esperas nada a cambio. Miré el cielo una última vez antes de dormir, y con una paz que no había sentido en décadas, murmuré, «Gracias, vida, ya no me debes nada». Y yo por fin me perdoné. A veces, uno pasa la vida entera buscando respuestas, y descubre que estaban en el silencio. Perdonar no fue olvidar lo que me hicieron, fue aprender a mirar sin dolor lo que ya no puede cambiar. Hoy entiendo que el amor no se mide por los años, sino por las huellas que deja cuando todo se apaga. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia, y si alguna vez tuviste que perdonar para poder seguir viviendo. Dale me gusta, suscríbete al canal, y acompáñame en la próxima historia, donde te recordaré que nunca es tarde para sanar, ni para volver a amar.